Muchas gracias y buenos días, estimados asistentes virtuales. Por un tema de salud y a nombre de nuestra estimada María Elena Palafox López, me permito brindarles esta conferencia que abordará el etiquetado de fórmulas, alimentos y bebidas no alcohólicas para lactantes y niños de corta edad. Sobre el objetivo y temario, el primer término revisaremos el objetivo de esta conferencia virtual. Como objetivo de esta conferencia virtual, tenemos identificar y comprender las especificaciones establecidas en el marco regulatorio en cuanto a etiquetado y que son aplicables a las fórmulas, los alimentos y las bebidas no alcohólicas para lactantes y niños de corta edad, en virtud de lo cual se ha estructurado 3 módulos. En el primer módulo se revisará el marco regulatorio en materia de etiquetado. El segundo módulo estará destinado a abordar el etiquetado de fórmulas para lactantes y niños de corta edad. Y en el tercer módulo repasaremos lo relativo con el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas para lactantes y niños de corta edad. Empecemos con el primer módulo destinado al marco regulatorio en materia de etiquetado. Conforme podemos observar en nuestra pirámide o esquema, el marco regulatorio en materia de etiquetado y que por supuesto es aplicable a las fórmulas, los alimentos y bebidas no alcohólicas para lactantes y niños de corta edad está integrado a nivel legislativo por la Ley General de Salud, en el ámbito reglamentario por el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios y a nivel normativo por la norma oficial mexicana, la NOM 051 y la norma oficial mexicana, la NOM 131. Respecto a la Ley General de Salud, el artículo que se debe identificar es el artículo 212, que mandata el etiquetado de productos en términos generales y establece algunas disposiciones en materia de alimentos y bebidas no alcohólicas. Respecto al Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, lo que tenemos que identificar, no perder de vista, es el artículo 25, en el que se establece lo que se considera como información sanitaria general en el etiquetado de productos, es decir, la denominación genérica y específica, los ingredientes, el fabricante, importador, envasador, maquilador o distribuidor nacional o extranjero, según sea el caso. Las instrucciones para la conservación, el uso, la preparación y el consumo, los componentes que representen riesgo a la salud, el etiquetado nutrimental, la fecha de caducidad, el lote, la condición de procesamiento, las leyendas precautorias y las leyendas de advertencia. Respecto a la normatividad, como ya se había señalado, a nivel normativo tenemos la norma oficial mexicana, la norma 051, y la norma oficial mexicana, la norma 131, que son de cumplimiento y observancia obligatorio. Como podemos observar en el esquema, la norma 051 es de aplicación horizontal, ya que aplica al etiquetado de todos los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. Por su parte, la norma 131 tiene una aplicación vertical y en esta norma se establecen especificaciones de etiquetado para los productos objeto de esta norma, los cuales son las fórmulas, los alimentos y las bebidas no alcohólicas para lactantes y niños de corta edad. Es interesante señalar que la norma 131 adopta las recomendaciones en materia de etiquetado destinado para las fórmulas para lactantes y niños de corta edad, que se encuentran establecidas en el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, que es un conjunto de recomendaciones de la OMS para promover la lactancia materna. Esas son las siglas que están ahí establecidas, las siglas se llaman CICSLM.
Etiquetado. Ahora vamos a revisar lo relativo al etiquetado de fórmulas para lactantes y niños de corta edad. Para abordar el tema de etiquetado de los productos de mérito, explicaremos que en la parte superior izquierda se encuentra la imagen de los productos a los que les aplica la disposición o las disposiciones de etiquetado que se abordarán en la diapositiva. Del lado derecho de esta imagen y mediante una pregunta está señalada la información sanitaria que es revisada en la diapositiva y en la parte inferior se registra el numeral o los numerales de la disposición o las disposiciones que son abordadas conforme a la normatividad. La primera pregunta que es importante contestar es ¿cómo debe declararse la denominación? Para toda la clasificación de fórmulas para lactantes y niños de corta edad establecida en la norma 131 y como podemos observar en las imágenes conforme se establece en la norma 051, la denominación debe estar ubicada en la superficie principal de exhibición, en la línea paralela a la base como se encuentra diseñado el producto. Aclarando que en las imágenes intencionadamente la denominación se colocó cerca de la base, en el envase con la finalidad de que se comprenda esta disposición. Sin embargo, mientras se cumpla con este requisito, la denominación puede estar colocada a cualquier altura de la superficie principal de exhibición. El tamaño de la letra debe elegirse tomando de referencia el dato cuantitativo del contenido neto, recomendando que se determina conforme se establece la norma 030 de economía, debiendo entonces ser el tamaño de letra, la denominación igual o mayor al dato cuantitativo del contenido neto. Las letras deben anotarse en negrillas y finalmente se establece requisitos para la denominación de los productos. En el caso de las fórmulas para lactantes y niños de corta edad, en la norma 131 se establece que la denominación debe corresponder con la clasificación dispuesta en esta norma. Las denominaciones correspondientes son fórmulas para lactantes con necesidades especiales de nutrición, fórmulas de continuación y fórmulas de continuación para necesidades. En la norma 131 hay una disposición en la que se establece que dentro de la denominación no se deben utilizar los términos humanizado y maternizado. Hay una condición específica que debe incluirse en la denominación en el caso de que aplique a cualquiera de las fórmulas para lactancia conforme se establece la norma 131. Para el caso de las fórmulas que no contengan leche ni alguna denominación debe incluirse la condición. Como ejemplo, tenemos una fórmula para lactantes que no contiene leche ni algún derivado lácteo, por lo que en la denominación debe agregarse la condición no láctea. Para quedar como denominación, fórmula para lactantes no láctea. De conformidad con la norma 051, ambos elementos de la denominación deben describirse en forma conjunta y anotarse con la misma proporcionalidad tipográfica. Es decir, no puede resaltarse ninguna descripción de denominación con otro tamaño de letra, color de letra o estilo de letra. ¿Cómo declararse la denominación? En el caso de que en cualquiera de las fórmulas para lactantes y niños de corta edad se haya agregado uno o más de los ingredientes opcionales de los establecidos en la norma 131, esta condición puede especificarse dentro de la denominación de la fórmula, siempre que se cumplan las especificaciones establecidas en esta norma para este tipo de ingredientes. Recordando que los dos elementos de la denominación deben describirse en forma con la misma proporcionalidad tipográfica
Así tenemos como ejemplo una fórmula para lactantes a la que se le agregó luteína, porque es un componente de leche materna y en el supuesto que sea demostrada la inocuidad e idoneidad, pudiendo denominarse como fórmula para lactantes con luteína. De acuerdo con lo establecido en la norma 131, hay una condición específica que solamente puede integrarse en la denominación de las fórmulas para lactantes o las fórmulas para lactantes con necesidades especiales de nutrición, cuando contengan como mínimo 1 miligramo de hierro por 1000 kilocalorías utilizables. De esta manera, tenemos como ejemplo una fórmula para lactantes que cumple con esta especificación, por lo que en su denominación puede agregarse la condición con hierro, quedando la denominación como fórmula para lactantes con hierro. Las fórmulas para lactantes con necesidades especiales de nutrición y las fórmulas de continuación para necesidades especiales de nutrición deben indicar dentro de su denominación la característica esencial de la fórmula en términos descriptivos, pero no el trastorno, la enfermedad o la condición médica específica, con excepción de pretérmino o bajo peso al nacer. Tenemos como ejemplo una fórmula para lactantes con necesidades especiales, elaborada con proteína hidrolizada, debiéndose denominar como fórmula para lactantes con necesidades especiales de nutrición con proteína hidrolizada. A continuación tenemos como otro ejemplo una fórmula para lactantes con necesidades especiales de nutrición, cuya composición fue establecida para destinarse a niños prematuros, por lo que la denominación de este producto es fórmula para lactantes con necesidades especiales de nutrición pretérmino. Por último, se incluye como ejemplo una fórmula de continuación para necesidades especiales de nutrición, la cual no contiene lactosa, debiendo denominarse como fórmula de continuación para necesidades especiales de nutrición sin lactosa. En este caso, se enfatiza que la denominación debe describirse de forma conjunta y con la misma proporcionalidad tipográfica. Ahora abordaremos la segunda pregunta. ¿Cómo debe declararse la lista de ingredientes? En la norma 131 se establece para toda la clasificación de las fórmulas para lactantes y niños de corta edad que en la lista de ingredientes debe declararse la lista completa de ingredientes por orden decreciente de porciones. Sin embargo, en el caso de vitaminas y minerales puede indicarse como grupos separados, como se puede observar en la imagen. Para ir respondiendo la pregunta, ¿cómo debe anotarse la declaración nutrimental? Y considerando que la mayoría de las fórmulas para lactantes y niños de corta edad deben incluir la declaración de todos los nutrimentos que se hayan incluido en la lista de ingredientes, conviene identificar las especificaciones establecidas para el tamaño de la fuente, conforme se dispone en la norma 051. El tamaño de la fuente debe ser de cuando menos de 1.5 milímetros de altura. No obstante, puede ser de al menos de 1 milímetro cuando la superficie principal de exhibición sea igual o inferior, a 32 centímetros cuadrados o cuando se declaren más de 20 nutrimentos y su superficie principal de exhibición sea igual o inferior a 161 centímetros cuadrados. Para la declaración nutrimental de cualquiera de las fórmulas, en la norma 131 se establece que la declaración de la cantidad de nutrimentos debe expresarse por 100 kilocalorías utilizables, por lo cual debe declararse el punto equivalente a 100 kilocalorías del producto listo para ser consumido.
De forma opcional, se puede declarar la cantidad de nutrimentos expresada por 100 gramos o por 100 mililitros de producto reconstituido. Ampliamos la imagen para observar la declaración nutrimental del contenido energético, grasas e hidratos de carbono disponibles para que no se pueda visualizar lo que se ha explicado. En este ejemplo, el producto equivale a 100 kilocalorías del producto, listo para ser consumido. Es de 156 mililitros y fue anotado al final de la tabla de la declaración nutrimental, ya que no hay especificaciones para colocar esta información. Esta diapositiva está destinada a señalar que deben declararse la cantidad de todas las vitaminas y los minerales que se hayan declarado en la lista de ingredientes, aplicando las disposiciones explicadas anteriormente. Relacionado con la declaración nutrimental, también es importante señalar que la norma 131 obliga la declaración de la cantidad de cualquier otro nutrimento que esté declarado en la lista de ingredientes, como por ejemplo la colina, el inositol, la carnitina y la taurina, aplicando las mismas especificaciones para la expresión de cantidad de los nutrimentos. Para la expresión de la declaración de la cantidad de los nutrimentos que aplican, las fórmulas para lactantes líquidas se tienen establecidas disposiciones específicas. La cantidad de los nutrimentos declarados deben expresarse por 100 kilocalorías utilizables y por envase, pudiendo ser opcional por 100 mililitros. Estas disposiciones conforme la norma 131. La información sanitaria que ahora se revisará contesta la pregunta: ¿cuáles son las instrucciones para el almacenamiento, la preparación y la conservación? En la norma 131 se establece que en el caso de las fórmulas para lactantes, las fórmulas para lactantes líquidas y las fórmulas para lactantes con necesidades especiales de nutrición deben incluir en su etiquetado las instrucciones de preparación, tanto en forma escrita como gráfica, señalando que en el caso de las fórmulas para lactantes líquidas se encuentran autorizado incluir las instrucciones de preparación solo en el envase colectivo. También se establece que las instrucciones de preparación no deben inducir a desistir de la lactancia materna. Las instrucciones de conservación deben incluir aquellas antes y después de abrir el envase y una vez preparado el producto. El almacenamiento prolongado y temperaturas excesivas deben evitarse. Es una leyenda de declaración obligatoria. En cuanto a las fórmulas de continuación y las fórmulas de continuación para necesidades especiales de nutrición, conforme lo establece la norma 131, también se deben incluir las instrucciones de preparación en forma escrita y gráfica, así como las instrucciones de conservación antes y después de abrir el envase. Y una vez preparado el producto, se debe incluir también la leyenda: el almacenamiento prolongado y temperaturas excesivas deben evitarse. En la norma 131 se establecen otras leyendas que deben incluirse en el etiquetado relacionadas con la preparación de cualquiera de las fórmulas clasificadas en esta norma. Una de las leyendas es: debe ser preparadas con agua hervida por 5 minutos y enfriadas hasta que quede tibia. Y en el caso de no contar con esta, se podrá utilizar agua purificada a temperatura ambiente. Y con la finalidad de evitar riesgo de causar graves quemaduras, se debe incluir la leyenda: no se debe calentar usando horno de microondas. ¿Cómo debe indicarse la edad a la que van dirigidas las fórmulas? Será respondida esta pregunta de conformidad con lo que establece la norma 131. Esta información obligatoria debe anotarse cerca de la denominación, sin formar parte de la denominación, como podemos visualizar en las imágenes.
Otra información que puede incluirse en cualquiera de las fórmulas para lactantes y niños de corta edad es la información, es la presentación del producto. Y para responder la pregunta, ¿cómo pueden declararse la presentación? La norma 131 establece que puede incluirse las presentaciones en polvo o líquida, de acuerdo con las características del producto y sin formar parte de la denominación, como se puede observar en las imágenes. Para contestar la pregunta, ¿qué imágenes o textos no deben incluirse? En el caso de las fórmulas para lactantes y las fórmulas para lactantes con necesidades especiales de nutrición, la norma 131 establece que no se deben ostentar imágenes o textos que sugieran a las fórmulas para lactantes y las fórmulas para lactantes con necesidades especiales de nutrición como idénticas y superiores a la leche materna o humana. Respecto a las declaraciones de propiedades, la pregunta es, ¿qué declaraciones de propiedades no deben incluirse? Se contestará con lo que se dispone en la norma 131. Cualquiera de las fórmulas para lactantes y niños de corta edad no deben incluir declaraciones de propiedades nutrimentales y saludables. A continuación se contestará la pregunta, ¿qué leyendas o declaraciones deben incluirse? Una de las leyendas que deben incluirse en el etiquetado de las fórmulas para lactantes y niños de corta edad está relacionada con señalar la relevancia de la lactancia materna en la alimentación de los lactantes y los niños de corta edad, como conforme se establece en la norma 131. Esta leyenda debe antecederse por el texto. Aviso importante, escrita en un tamaño de letra que debe ser fácilmente visible, es decir, no debe ser una leyenda que se encuentre por la lectura de información contenida en la etiqueta. Debe escribirse en negritas y en un fondo de contraste. La norma 131 da como ejemplo dos leyendas. La leche materna es mejor alimento para el bebé y la leyenda, la leche materna contiene hormonas, enzimas activas y otros compuestos que no pueden ser duplicados en ninguna fórmula para lactantes. Para el caso de las fórmulas para lactantes, se debe incluir la leyenda. El uso de este producto debe hacerse bajo orientación médica, anotándola con un tamaño de letra que sea fácilmente visible, en negritas y en un fondo de contraste de conformidad con lo que se establece en la norma 131. De conformidad con lo que establece la norma 131, para el caso de las fórmulas de continuación, se debe incluir la leyenda, el uso de este producto debe hacerse bajo orientación de un profesional de la salud, observando que las fórmulas de continuación de orientación pueden hacerse tanto por el médico como por el nutriólogo. Esta declaración también debe anotarse en un tamaño de letra que sea fácilmente visible, en negritas y en un fondo de contraste. En virtud del tiempo en que pueden utilizarse las fórmulas para lactantes y las fórmulas para lactantes con necesidades especiales de nutrición, es decir, durante el primer año de vida, tomando de referencia la definición de lactantes establecida en la norma 131, se deberá incluir la leyenda. Además del consumo de la fórmula, los lactantes deben ser ablactados a partir de una edad que sea apropiada para su crecimiento específico y necesidades de desarrollo según sea la orientación del profesional de la salud, médico o nutriólogo, y en cualquier caso a partir de los 6 meses de edad. De conformidad con lo que establece la norma 131, para el caso de fórmulas de continuación, debe incluirse el uso de este producto, debe hacerse bajo la orientación de un profesional de la salud, observando que en las fórmulas de continuación de orientación puede hacerse tanto por el médico como por el nutriólogo.
Esta declaración también debe anotarse con un tamaño de letra que sea fácilmente visible o negritas y en un fondo de contraste. También la edad a la que va en la norma 131 también se establece específicamente para las fórmulas de continuación y las fórmulas de continuación para necesidades especiales de nutrición, incluir en el etiquetado la leyenda. Esta fórmula es parte de la ablactación o de la alimentación complementaria y no debe ser inducida antes del sexto mes de vida. En todas las fórmulas para lactantes y niños de corta edad se debe incluir la leyenda. La salud de su hijo depende de que siga cuidadosamente las instrucciones para la preparación y uso, que es mandatada en la norma 131. Respecto del etiquetado de las fórmulas para lactantes con necesidades especiales de nutrición y las fórmulas de continuación para necesidades especiales de nutrición, de acuerdo con lo que se establece en la norma 131, se debe incluir la leyenda utilícese bajo supervisión médica. Con base en el ejemplo de una fórmula de continuación para necesidades especiales de nutrición, se señala que esta declaración debe anotarse de forma destacada, motivo por el cual está escrita con letras mayúsculas, en negritas y separada de toda información escrita, impresa o gráfica. Para finalizar con el tema relacionado con el etiquetado de fórmulas para lactantes y niños de corta edad, en la norma 131 se establece una leyenda para los fortificadores de la leche materna, la cual también debe anotarse de forma destacada y en negritas. Comenzamos con etiquetado. En el último tema se revisará el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas para lactantes y niños de corta edad. La primera pregunta a contestar igualmente es ¿cómo debe declararse la denominación? Para dar la respuesta se retoman algunas de las disposiciones de la norma 051. Recordaremos que la denominación debe estar ubicada en la superficie principal de exhibición, en la línea paralela a la base, como se encuentra diseñado el producto y anotada en letra tamaño igual o mayor al dato cuantitativo del contenido neto y en letra en negrillas. Para establecer la denominación de los alimentos y las disposiciones para lactantes y niños de corta edad, dado que en la norma 131 no se establecen requisitos de esta materia, se podrá tomar de referencia a otras normas. El nombre de uso común o la descripción del producto de acuerdo con las características básicas de la composición y de la naturaleza del producto preenvasado. En relación con los alimentos y las bebidas no alcohólicas para lactantes y niños de corta edad, se debe incluir dentro de la denominación el grupo de edad al que se destina el producto conforme se establece en la norma 131. Tenemos como ejemplo un cereal seco de avena que está destinado para el consumo por lactantes, quedando la denominación como cereal seco de avena para lactantes. Otro ejemplo son las galletas que el interesado está destinado para el consumo de niños de corta edad. En este caso, la denominación es galletas para niños de corta edad. Recomendemos también Recordemos también, que la denominación debe escribirse en forma conjunta y con la misma proporcionalidad tipográfica. La pregunta, ¿cómo debe anotarse la declaración nutrimental? Se responde
con todas las especificaciones que se establece en la norma 051 en materia de declaración nutrimental. Solo se conviene explicar una disposición que se estipula en la norma 131, en la que se señala que cuando se elige declarar la cantidad de vitaminas y minerales expresado en porcentaje BNR, los valores nutrimentales de referencia que deben utilizarse son los establecidos en la tabla número 14 de la norma 131, en la cual se explican BNR para 3 grupos de población. La norma 051 y la norma 131 obligan la declaración de la fecha de caducidad en todos los productos preenvasados y en los alimentos y bebidas no alcohólicas para lactantes y niños de corta edad. Para contestar la pregunta, ¿qué producto puede declarar fecha de consumo preferente? La norma 131 establece que los alimentos y bebidas no alcohólicas para niños de corta edad que sean comercialmente estériles. La norma 131 establece los requisitos para contestar la pregunta. ¿Cuáles son las instrucciones para el almacenamiento, la preparación y la conservación? Y básicamente deben incluirse instrucciones para el almacenamiento, la preparación y de conservación antes y después de abierto el producto. También la edad a la que van dirigidos los alimentos y las bebidas no alcohólicas para lactantes y niños de corta edad corresponde con la información que deben incluirse en el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas para lactantes y niños de corta edad. Para contestar la presente pregunta, en la norma 131 se establece que la edad a la que van dirigidas los productos debe declararse cerca de la denominación, señalando enfáticamente que para los productos destinados a la alimentación complementario que la edad de inicio no deberá ser inferior a los 6 meses de edad en ningún producto, en las imágenes damos ejemplo de cómo declarar la edad a la que van dirigidos los alimentos y bebidas no alcohólicas para lactantes y niños de corta edad. ¿Qué leyenda o declaración deben incluirse? Conforme se dispone en la norma 131, los alimentos y las bebidas no alcohólicas destinados a la alimentación complementaria deben incluir la leyenda. La decisión sobre el momento preciso en que se considerará la lactación incluida en cualquier excepción con respecto al límite de los 6 meses de edad debe adoptarse en consulta con un profesional de la salud, médico o nutriólogo, basándose en las necesidades específicas de crecimiento y desarrollo del lactante. En la norma 131 se encuentran establecidas otras 2 leyendas de declaración obligatoria para los cereales que deben prepararse para el consumo, añadiendo leche u otros líquidos nutritivos. Siendo estas las leyendas, utilícese leche o fórmula, pero no agua, y la leyenda, la leche u otros líquidos nutritivos idóneos deben ser recomendados por un profesional de la salud, médico o nutriólogo. Y para terminar con el tema de etiquetado de los alimentos para lactantes y niños de corta edad, solo falta señalar la declaración exento de gluten, que puede incluir en su etiquetado los alimentos o las bebidas no alcohólicas son ingredientes o aditivos exentos de gluten, conforme lo dispone la norma 131.